Escalofriantes legados ocultos, 7 historias aterradoras reveladas de Oaxaca. Maldito Ana, madre soltera y luchadora incansable, regresaba a casa tras un agotador turno en el mercado. La noche caía como un telón oscuro, y la brisa fría le erizaba la piel. Caminaba por las calles conocidas de su barrio marginal en Oaxaca, donde la pobreza y la violencia eran los fieles acompañantes de su día a día. Sin embargo, aquella noche, una sombra pareció seguirla. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un ruido leve, inusual, reverberaba a su alrededor el crujir de ramas secas, como el sonido de pasos ocultos. Es solo la oscuridad, se decía a sí misma, tratando de calmar la inquietud que crecía en su pecho. Pero entonces recordó las risas de sus hijos al mencionar un tío misterioso que, según decían, buscaba un hogar. ¿Quién es ese hombre?, pensó Ana, llenándose de angustia. Ella nunca había oído hablar de él. Empezó a imaginar escenarios aterradores. ¿Sería alguien peligroso? La tensión se palpaba en el aire, como si el barrio estuviera cubierto de un manto oscuro de secretos. Esa noche, Ana llegó a casa sintiendo la presencia del extraño, y los murmullos de sus pequeños resonaban en su mente. Con cada risa infantil, el terror se hacía más palpable. Tal vez son solo historias de niños, se dijo mientras les abrazaba, pero en el fondo sabía que había más detrás de aquellos cuentos. En los días siguientes, una atmósfera de miedo se cernía sobre el vecindario. Las conversaciones se volvían susurros y los ojos de sus vecinos reflejaban la angustia que Ana no podía ignorar. Una tarde, caminando por la estrecha calle que conectaba su hogar con el mercado, la figura de su vecino, un hombre que siempre le brindaba ayuda, se le representó en mente. Su sonrisa, antes amable, comenzó a parecerle oscura, sospechosa. Decidió investigar y, a medida que indagaba, empezó a descubrir la verdad. Secretos que habían estado ocultos como sombras, envolviendo su vida y la de sus hijos en una espiral de vulnerabilidad. La búsqueda de respuestas llevó a Ana a situaciones cada vez más aterradoras. Extraños se acercaban a sus hijos, prometiéndoles un hogar mejor, mientras los rostros conocidos se volvían extraños. Una noche, al atreverse a confrontar a su vecino sobre el tío, la puerta se cerró de golpe, dejándola en medio de la oscuridad y el desconcierto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Ana siguió un rastro que la llevó a un encuentro con el tío. Pero lo que descubrió fue peor, no era solo un hombre, sino un símbolo de un legado familiar que la unía a fuerzas oscuras. El amable vecino, quien le había ofrecido ayuda, era en realidad un depredador disfrazado, un lobo al acecho. Con el corazón acelerado y manos temblorosas, Ana se enfrentó a esta nueva realidad, aterrorizada por un ciclo de maldad que jamás imaginó que la consumiría. La pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿logrará Ana desenterrar los oscuros secretos que han atormentado su hogar? ¿O se convertirá en otra víctima de un legado que la atrapa en la penumbra de Oaxaca? La respuesta sigue siendo un misterio, mientras el silencio envolvente mantiene su destino en un hilo peligroso. Ana no podía dormir. La sombra de la revelación aún danzaba en su mente, y las risas de sus hijos se transformaban en ecos inquietantes que resonaban en la oscuridad. Se levantó de la cama, la piel fría por el sudor, y se dirigió a la pequeña cocina donde la luz titilaba con la fragilidad de su esperanza. Necesitaba respuestas. Debía enfrentar al tío. El día siguiente amaneció nuboso. La atmósfera pesada parecía oprimirla mientras caminaba hacia el mercado, el lugar donde todo había comenzado. Las mujeres del barrio intercambiaban miradas, sus murmullos escondían más de lo que decían. Ana sintió una punzada en el estómago, como si los secretos del lugar quisieran salir a la luz, pero ella estaba decidida. Tenía que hablar con Marta, la anciana del barrio que, se decía, sabía más de lo que aparentaba. Marta vivía al final de la calle,
donde las sombras parecían más oscuras y donde el silencio se rompía solo por el crujido de las hojas. Ana tocó la puerta de madera desgastada, sintiendo que su corazón bombardeaba el aire tenso. La anciana abrió lentamente, su mirada profunda, como un abismo que prometía verdades perturbadoras. Ana la llamó Marta con una voz rasposa. «Te estaba esperando». «¿Sabes algo sobre el tío?», preguntó Ana, sintiendo la urgentísima necesidad de proteger a sus hijos. Marta asintió, arrugando su frente en un gesto que hablaba de tragedia. «Viene de generaciones. Algunas familias están unidas con él. Es más que un hombre, es una entidad que busca a aquellos que pueden ser elegidos. Hay un sacrificio en juego». Ana sintió que su pecho se oprimía. ¿Sacrificio? Las palabras resonaban como campanas de alarma. Tenía que saber más. ¿Qué quiere? Teje la desesperación de las almas perdidas. Ofrece lo que más deseas a cambio de lo que más amas. Pero el precio es horrible, Ana. Ellos no saben lo que hacen. Nadie sabe. Marta suspiró como si una carga de años la aplastara. Los niños son sus blancos favoritos. ¿Pueden convertirse en? Algo que nunca querrías imaginar. Ana se sintió mareada. Todos los rostros de su vecindario se mezclaban en su mente, la sonrisa de su vecino se volvía una mueca siniestra. Decidió que necesitaba más información, que debía advertir a los demás. Al salir, se dio cuenta de que el barrio había cambiado. Las caras de sus vecinos ya no tenían intención amigable. La sombra del tío parecía extenderse bajo sus pasos, creando una sensación de desconfianza palpable. Al llegar a su casa, las risas de sus hijos resonaban, pero eran diferentes, sentían un matiz inquietante, un eco del horror que ella intentaba contener. De repente, escuchó un golpe sordo en el patio trasero. Se congeló, el temor apoderándose de su cuerpo. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con algo inesperado, una muñeca rota, cuyos ojos oscuros parecían seguirla, como si hubieran cobrado vida. En su mano, un pequeño papel arrugado. Ana, temblando, lo recogió y leyó: «Para el siguiente sacrificio ya llegó la hora». La sensación de peligro se intensificó, como un puño apretado alrededor de su corazón. Sabía que no podía ignorar el mensaje. Pero al mirar hacia el vecindario, vio figuras en las sombras. La angustia subió por su garganta, y sus hijos comenzaron a llorar. ¿Logrará Ana descubrir quiénes son esos seres que la rodean y los planes oscuros que la acechan? ¿O se convertirá, sin saberlo, en parte de un juego macabro que ya lleva años jugándose en las calles de Oaxaca? El camino estaba comenzando a cerrarse, y cada esquina contenía una revelación que la empujaba hacia el abismo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver esas sombras más allá de su hogar. Su rostro se blanqueó, y en cada latido de su corazón crecía la sensación de que ya no estaba sola en aquel barrio. Las risas de sus hijos se desvanecían, reemplazadas por susurros que parecían provenir de los rincones oscuros. Se adentró en la casa, cerrando la puerta tras de sí con un golpe sordo. «Mamá, ¿quién está ahí?», preguntó Sofía, su hija mayor, con ojos grandes, temerosos. Ana intentó sonreír, pero su rostro se mantenía tenso. «Nada, cariño». Solo el viento respondió rápidamente, tratando de mantener la calma. Sin embargo, su mente no la dejaba en paz. ¿La muñeca? ¿Por qué habría alguien dejado esa muñeca? ¿Acaso era un aviso? La idea de que sus hijos pudieran estar en peligro la llenó de determinación. Necesitaba saber más, y debía hacerlo pronto. Con el papel arrugado aún en su mano, Ana decidió que debía buscar ayuda. Con un gesto abrupto, se dirigió a la habitación de los niños y cerró la puerta con suavidad. Les dijo que estaban jugando un juego y que debían permanecer dentro. Esa no era la verdad y lo sabía, pero había que mantenerlos a salvo. Salió de casa y se dirigió de nuevo a la calle. Las nubes se habían vuelto más oscuras, haciéndose eco del tormento que sentía en su interior. El viento soplaba con un lamento que parecía responderle, llevándose sus quejas y dejando solo inquietud. Al llegar a la esquina donde vivía Marta, encontró la puerta entreabierta. La anciana siempre había sido una fuente de sabiduría, pero también de advertencias. Ana entró de inmediato, sin esperar a ser invitada. Marta gritó:
necesito saber más sobre el tío. No tengo tiempo que perder. La anciana apareció en la penumbra, su figura parecería más etérea que nunca. Ana susurró, mientras el aire pesado a su alrededor se volvía aún más denso. No deberías estar aquí, no ahora. Ana sintió una oleada de ira. Mis hijos están en peligro. Debo protegerlos. Marta cerró los ojos, como si invocara a cosas que solo ella podía ver. El tío no perdona, y no solo busca almas perdidas. Tiene un poder que desata calamidades en un barrio como este. Si te atreves a enfrentarlo, debes estar lista para lo que venga. Dímelo todo, exigió Ana, desesperada. Marta tomó la muñeca que Ana había encontrado. Sus ojos parecieron brillar con un conocimiento prohibido. Esa muñeca es una ofrenda. Quien la dejó, busca algo que se llevó, algo que tiene un precio. ¿Qué ofrecerías a cambio de la vida de tus hijos? Las palabras golpearon a Ana como un mazo. En ese momento, la certeza de que el sacrificio es la única opción se clavó en su pecho. Pero, ¿qué podría ofrecer? Justo cuando iba a preguntar, un grito desgarrador rompió el aire, proveniente de su casa. Un grito que resonó con el aullido de una tormenta. El eco de la desesperación llenó cada rincón de su mente, y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, gritó, viendo cómo las sombras en la habitación de Marta parecían cobrar vida a su alrededor, arrastrando recuerdos y promesas rotas. Su corazón latía con fuerza, y corría hacia la salida. A medida que se apuraba, sintió una presencia detrás de ella. La misma sombra que había acechado sus pasos desde el principio, el mismo tío que había arrastrado a tantos a la oscuridad. Ana soltó un grito aterrador mientras el temor la envolvía. Justo antes de cruzar la puerta, la voz de Marta resonó ominosamente: nunca olvides, Ana, el sacrificio nunca es fácil y el miedo puede disfrazarse de esperanza. ¿Logrará Ana salvar a sus hijos, o se convertirá en la siguiente víctima del oscuro juego perpetuado por el tío? La verdadera prueba estaba por comenzar, justo en el instante en que la sombra se abalanzó sobre ella. Ana sintió cómo la oscuridad la rodeaba mientras atravesaba la puerta. Los ecos del grito de su hija aún retumbaban en su cabeza, y el puñal de la desesperación se adentraba en su corazón. Las sombras parecían moverse, empujándose entre sí como si fueran un vórtice que la atraía hacia lo desconocido. Corrió hacia su casa, la angustia llenándola de adrenalina. Al entrar, la atmósfera era opresiva, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Las risas y juegos de sus hijos habían sido reemplazados por un silencio aterrador. Sofía, Andrés llamó, con la voz temblando. ¿Están bien? No hubo respuesta. La casa estaba tan callada que podía escuchar el latido de su propio corazón. Ana recorrió los pasillos, cada paso resonando como un tambor en la penumbra. La muñeca en su mano parecía pesada, como si hubiera acumulado la desesperación que había sentido al encontrarla. De repente, un susurro helado atravesó el aire, un murmullo que parecía venir de la habitación de los niños. Ana sintió como su piel se erizaba mientras se acercaba lentamente, forzando cada paso. Al llegar a la puerta, se detuvo. Las sombras se arremolinaban alrededor, y el aire era denso, cargado de un perfume amargo a humedad y miedo. Con un gesto resuelto, empujó la puerta. La habitación estaba desordenada, juguetes esparcidos por el suelo, pero no había señales de sus hijos. Su cama estaba hecha, y la ventana abierta dejaba entrar el viento que aullaba como un lamento. Sofía, gritó nuevamente, su miedo empezando a transformarse en pánico. En ese instante, una risa suave y escalofriante resonó. Ana se giró, encontrando a la muñeca sentada sobre la mesa. Una luz tenue brillaba desde el rincón, y allí estaba Sofía, inmóvil, con la mirada fija en el objeto. Sofía, cariño, ven aquí, gritó, extendiendo los brazos. La niña no respondió, como si estuviera atrapada en algún trance. Con el corazón en la garganta, Ana se acercó, pero la muñeca parecía vibrar en la mesa, sus ojos negros carcomidos por la oscuridad parecían seguirla. En un arranque de valentía, Ana tomó la muñeca y, en ese mismo instante, el aire se tornó aún más frío. La risa se transformó en un grito agudo, desgarrador, que resonó en toda la casa. Las paredes empezaron a crujir, temblando como si estuvieran a punto de colapsar. Sofía cayó al suelo,
y Andrés apareció en un rincón opuesto de la habitación, ocultándose detrás de un sillón. Ana vio sus ojos llenos de terror y corrió hacia él. «Mamá, ayúdame», suplicó el pequeño, aterrado. De repente, la muñeca comenzó a hablar, su voz una mezcla de susurros y ecos. «Tú elegiste, ahora deberás pagar». Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si estuviera siendo absorbida por un oscuro abismo. Todo en lo que había creído, cada momento feliz, se desmoronaba. «No», no murmuró, temiendo lo que vendría. Pero el clima cambió abruptamente, un viento helado la empujó hacia atrás. Su mente buscaba una salida, una manera de librarse de esta pesadilla, pero el tío probablemente ya había hecho su jugada. Mientras las sombras comenzaban a rodearla, Ana sintió que su vida, su lucha, colisionaba con la ominosa presencia que la acechaba. En la penumbra, los ojos oscuros de la muñeca brillaron y, antes de que pudiera reaccionar, oyó un último susurro: «Todo tiene un precio, Ana. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Mientras el grito de sus hijos la arrastraba hacia el abismo, el tiempo se detuvo. La historia del tío encontraba su clímax, la lucha por su familia se tornaba un juego macabro en un tablero de sombras. Lo único que sabía era que el horror no había hecho más que comenzar. Desde el rincón más oscuro, una nueva voz se dejó escuchar, una que resonaba con el eco de muchas almas perdidas, amenazando con hacer a Ana partícipe de un destino aterrador. «Bienvenida, Ana, lo que se ha perdido, debe ser encontrado. Serás tú quien ofrezca más que solo tu voluntad». Su esencia palpitaba con miedo mientras la luz comenzaba a desvanecerse, llevándola a la oscuridad eterna. Ana parpadeó, aturdida, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Un pánico helado invadió sus venas. ¿Qué quieren de mí?», susurró, la voz temblando en medio del silencio. La muñeca, ahora en su mano, parecía latir con vida propia, reverberando con la energía de un mundo distante y maligno. El eco de su propia voz había despertado algo más en las sombras. Risas burlonas y murmullos lejanos llenaron la habitación. Los ojos de Sofía y Andrés se agrandaron, fijos en algo que ella no podía ver. La esencia de la muñeca emanaba un aura ominosa, y Ana se dio cuenta de que no solo había tomado un objeto, había liberado una fuerza oscura. El viento aullante se convirtió en un grito desgarrador, un coro de almas que clamaban por liberar el horror que llevaban dentro. Ana se sintió desvanecer bajo su peso. «Tienes que elegir, madre». Una voz suave pero siniestra resonó en su mente. «La vida de tus hijos a cambio de tu luz». Su corazón se detuvo. «No», gritó Ana, aferrándose a la muñeca con fuerza, abrumada por el dilema. La casa vibraba a su alrededor. Los muebles se agitaron como si estuvieran contorsionándose ante su angustia. Sofía comenzó a gemir. «Mamá, por favor». Andrés estaba paralizado, aterrorizado. La luz tenue del rincón apenas iluminaba sus rostros. Ana miró a sus hijos, sintiendo una burbujeante desesperación mezclada con amor. No podía sacrificar su esencia, no podía dejar que eso sucediera. «No los tocarás, te lo juro». En ese instante, la muñeca se iluminó intensamente, y el eco de risa se detuvo. Un silencio profundo se instaló, pero no era un alivio. Ana podía sentir la tensión correr por el aire como un electroshock, y entonces, los ojos negros de la muñeca comenzaron a girar y a emitir una luz roja. «Tu luz es más poderosa de lo que imaginas, Ana. Pero la decisión es tuya». La habitación se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. La voz resonante crecía más clara, llenando el espacio como un mantra. «Debes sacrificar algo si quieres salvar a tus hijos. Una parte de ti. Toma la decisión». Ana se dejó caer de rodillas, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Qué parte de su ser estaba dispuesta a ofrecer? ¿Desearía vivir sin un recuerdo de su amor? La lucha entre el amor y el terror se manifestaba en su pecho, como un duelo en el que solo uno saldría vencedor. «No, no», gritó nuevamente, pero esta vez, una oscura determinación se fue formando en su interior. «Si tengo que luchar, lo haré». Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, y una estridencia resonante llenó la habitación. Desde el rincón más oscuro, esa otra voz continuó burlándose de su angustia, alentando la batalla. «Entonces es una guerra lo que quieres, Ana».
Pero recuerda, en el abismo, cada acción tiene reacción, cada sacrificio tiene un precio. La muñeca se volvió más pesada en su mano, y en una explosión de ira, Ana la lanzó contra la pared. El impacto desató una onda de choque que iluminó brevemente la habitación, revelando figuras sombrías que danzaban entre las sombras. Los gritos de Sofía y Andrés resonaron como disparos en la oscuridad. «Mamá, ayúdame», pero en ese instante, las formas oscuras comenzaron a cobrar vida, deslizándose hacia ella, rodeándola y formando un círculo de terror. Ana, ahora consciente de que la lucha apenas comenzaba, comprendió que el retorno a la normalidad significaba enfrentarse a su pasado, a los secretos que había intentado ocultar, y en el vertiginoso giro de la penumbra, oyó un murmullo: «¿Así que prefieres luchar? Bien. Pero lo que te espera es mucho peor que lo que has encontrado». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Ana sintió que el tiempo se frenaba, mientras la oscuridad se cernía nuevamente a su alrededor. «¿Qué has hecho?», susurró con horror, comprendiendo que no solo su vida dependía de ello, sino la de aquellos que amaba. Las sombras se acercaban, decididas a cobrar su precio. ¿Podría escapar o ya era tarde para un destino sellado? La muñeca, ahora destrozada en el suelo, comenzó a reír. ¿Quién sabe? Y en la penumbra, una nueva risa se unió a la suya, la del tío, esperando el desenlace de su retorcido juego. El aire se volvió más pesado, como si la oscuridad misma estuviera inhalando y exhalando a su alrededor. Ana se levantó a duras penas, sintiendo la frialdad de las sombras apretarse a su alrededor. Calculando cada movimiento, entrecerró los ojos para quitarse la visión borrosa de terror. Sofía y Andrés seguían paralizados, sus ojos reflejando el miedo que llenaba la habitación. «Tenemos que salir de aquí, ahora mismo», dijo Ana, gritando sobre los ecos de risa que se deslizaban como serpientes en el espacio. Sus piernas temblaban, pero la urgencia de proteger a sus hijos mantenía su determinación viva. La temperatura bajó aún más, y el sonido de sus respiraciones entrecortadas resonó como un canto de ultratumba. Las figuras oscuras comenzaron a acercarse, fluyendo silenciosamente como humo, tomando formas humanas pero sin rasgos que las definieran. Cada paso que daban resonaba con una risa burlona, un chasqueo que parecía hacer eco de los propios temores de Ana. «Mamá, tengo miedo», susurró Sofía, apretando a su hermano con una mano. Ana sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La muñeca rota seguía riendo, una melodía macabra que taladraba en su mente. La voz conocida, aquella que había llamado a la fuerza oscura, resonó nuevamente. «No hay vuelta atrás, Ana. ¿Vas a dejar que tus hijos sufran? Sacrifica tu luz y todo esto cesará», pero en su pecho ardía el amor que sentía hacia ellos, más fuerte que el miedo que la rodeaba. Y de repente, una idea surgió en su mente como un destello. ¿Qué pasaría si, en lugar de ofrecer mi luz, pudiera encender su oscuridad?, pensó, mientras miraba fijamente aquellas figuras danzantes. La muñeca, aunque destruida, se sentía como un vínculo a aquel poder. Tal vez, al conectarse con ella, podría hacer algo más. Ana cerró los ojos un momento, concentrándose. Sentía el latido de la muñeca en su mano, la vibración del horror que liberó. Pero, ¿y si esa energía podía volverse en su contra? «No», gritó, levantando las manos y aproximándose hacia las sombras. «Si tienes un precio, que sea la oscuridad que llevas contigo, que se vuelva contra ti». Con cada palabra, la luz de su propia esencia pareció reavivarse, un fuego resplandecía dentro de ella. Las sombras vacilaron por un momento, sorprendidas. La risa cesó abruptamente y el silencio se instaló, pesado y tenso. De repente, una corriente de aire frío atravesó la habitación, como si el mismo abismo hubiera sentido el desafío. Sofía y Andrés la miraban con ojos ampliados, aturdidos por la transformación que se desarrollaba frente a ellos. Ana sintió como algo dentro de ella se desgarraba, una energía oscura que latía contra el deseo de rendirse. «No tengo miedo de ti», repitió, más fuerte, sintiendo la conexión aumentar. «Súbete a tus propias sombras». En ese instante, una explosión de oscuridad y luz colisionó. La sala pareció expandirse y comprimirse al mismo tiempo, una batalla que solo Ana podía ver. Las figuras se retorcieron y gritaron, una sinfonía de desesperación que resonaba en sus oídos.
Las sombras comenzaron a perder su forma, disipándose en el mismo aire que una vez había traído terror. El eco de sus risas transformándose en chillidos desgarradores llenó la habitación, pero no era suficiente. Ana sabía que esto no era el final. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó Andrés, su miedo palpitando en cada sílaba. «No lo sé, pero tenemos que salir». La puerta que habían entrado parecía ahora lejana, como si el espacio se alargara, el aire se volvió espeso, lleno de una tensión palpable, una sombra mayor apareció, imponente, una figura oscura que no se dispersaba. Sus ojos centelleaban como carbones ardientes, y la voz resonó en la habitación como un trueno. «No escaparás tan fácilmente, Ana. Tus intentos son inútiles y pagarás por lo que has hecho. Tus hijos, tus recuerdos, todo traerá consecuencias». El pánico volvió a apoderarse de Ana, pero esta vez, había un destello de esperanza. Ella había desafiado la oscuridad. Ahora, debía enfrentarse a la verdadera fuerza que había liberado y salir con vida de aquel lugar maldito. Ana se giró hacia sus hijos, ahora más decidida que nunca. Solo restaban segundos antes de que aquel ente decidiera su destino. Tendría que sacrificar lo que quedaba de ella. La risa burlona resonó nuevamente, y Ana supo que esto apenas comenzaba. «La batalla no ha hecho más que empezar», susurró la sombra, acercándose lentamente. Ana supo que el verdadero terror solo estaba a punto de revelarse. Ana sintió que el tiempo se detenía. La figura oscura, una masa amorfa compuesta de sombras y rencores, se acercaba a ellos como un depredador acechando a su presa. Los ojos rojos parecían brillar con un conocimiento profundo, como si supieran todos los secretos oscuros que había guardado a lo largo de su vida. «Tú no entiendes», dijo la sombra, la voz resonando con un eco cavernoso. «Has desatado fuerzas que no comprendes. Tu amor será tu mayor debilidad». Con un profundo temor, Ana se abrazó a sus hijos, intentando rodearlos con su propio cuerpo como un escudo. La respiración de Sofía y Andrés era entrecortada, y podían sentir el frío que emanaba de la figura. «No, no», gritó Ana, sintiendo el pánico escalofriante subir como una marea oscura. «No los toques». La sombra se detuvo, como si su voluntad estuviera en suspenso, y la risa se transformó en un murmullo aterrador que susurraba en sus oídos. Palabras ininteligibles que agitaban lo más profundo de su ser y las decisiones que había tomado, ahora reafirmadas en su mente. «¿Por qué dejaste que entrara en tu vida, Ana?», preguntó la sombra. «¿Por qué no mantuviste a tu hija lejos de la maldición? ¿Por qué permitiste que ese objeto entrara a tu hogar?». Ana chocó con el recuerdo de la muñeca, como había llegado a sus manos, su inocente patina que ocultaba un horror oculto. La sombra sabía. Sabía más de lo que Ana podría recordar. «Eras más fuerte que esto, pero lo has olvidado. Este vínculo es de tu creación. Puedes romperlo, pero requiere sacrificio». La voz resonó, envolviendo la habitación en una penumbra pulsante que hizo que Ana temblara. Miró a sus hijos y, en su corazón, el amor por ellos se convirtió en un fuego indomable. «No, no lo haré. No los dejaré», gritó, sintiendo las fuerzas del abismo retorcerse a su alrededor. Con cada palabra, la figura oscura se acercaba más. Sus tentáculos negros se deslizaban como serpientes en el aire, buscando cualquier debilidad en Ana. Ella cerró los ojos, concentrándose en la luz que aún ardía dentro de ella, ese amor que la unía a sus hijos. De repente, el aire vibró en su pecho. Ana recordó las historias de su abuela sobre la fuerza femenina que habitaba en su sangre, esa valentía que podía enfrentar lo irreconocible. Solo tenía que invocar su esencia, su legado. «Por el poder que reside en mí», gritó Ana. «Te desafío». Al pronunciar esas palabras, sintió como una energía que había estado escondida en lo más profundo de su ser comenzaba a tomar forma. Una ola de luz la cubrió, una protección que emanaba de cada rincón de su alma. La sombra se detuvo, su expresión transformándose de burla a incertidumbre. «¿Qué has hecho?», susurró, cada palabra impregnada de terror. Ana abrió los ojos, brillando con una luz que ni ella sabía que poseía. Las sombras parecían retroceder ante su resplandor, inquietas, tambaleándose como hojas ante el viento. «Esta vez, no voy a dar un paso atrás. Mi amor no es mi debilidad, es mi fuerza». Con un gesto decidido,
Extendió su mano hacia la oscuridad, dispuesta a consumirla, a hacer que se arrodillara ante la luz que siempre había vivido en ella. Pero justo cuando creía haber encontrado la solución, la sombra se expandió, tomando forma de un rostro conocido, uno del que Ana había querido escapar. ¿Y tú crees que puedes liberarte de tu pasado?, roncó la voz del ente, parándose ante ella como un eco de sus propios miedos. De todas las cosas que has hecho, el aire se volvió opresivo, la presión latente siendo más fuerte que nunca. Ana sintió que su corazón latía con fuerza y un torrente de recuerdos la invadió. Las decisiones que la habían llevado a ese lugar comenzaron a desbordarse como un torrente, y la figura la observaba embelesada. Ana tenía que enfrentarlos, no solo la sombra, sino la sombra de su propia vida. Cada elección que había hecho empezaba a cobrar vida frente a sus ojos, podría caer en la desesperación o luchar, como siempre lo había hecho. La figura oscura se movió hacia ella, casi con prisa, y Ana sintió un nuevo tipo de miedo, un tipo que no provenía de lo desconocido, sino de su propia inacción. ¿Salvarás a tus hijos o te inclinarás ante la culpa? En uno de esos segundos, Ana comprendió la verdadera prueba que enfrentaba. Sus hijos tenían el poder de entender. Se miraron, aterrados, pero su fe en ella había permanecido intacta. «Soy su madre», gritó Ana alzando la voz, sintiendo que su esencia podía romper cualquier atadura. La figura se detuvo, con una mirada sorprendida, como si nunca hubiera considerado que Ana podía tener el control. Y en ese instante, Ana tomó una decisión audaz. La sombra se fragmentó en 1000 pedazos, y el espacio comenzó a desvanecerse. Pero antes de que pudiera entender todo lo que sucedía, una risa resonó, llenando la habitación. En ese momento, Obsidian, la verdadera naturaleza de la oscuridad, se reveló detrás de cada fragmento. Esto es solo el principio, Ana. Si crees haber ganado, pronto te darás cuenta de que el horror es eterno y que no puedes escapar. El eco de la risa resonó mientras la habitación comenzaba a desintegrarse en la penumbra. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una sensación inquietante que la sacudía. ¿Estaba preparada para lo que vendría? No. Susurró, antes de que las sombras finalmente la envolvieran. La oscuridad la atrapaba. El peso del horror se alineaba en su quebrantado corazón mientras aferraba la mano fría de su hijo. Ahora, no solo luchaba por ellos, sino por su propio legado. La única pregunta ahora era, ¿el amor realmente podría vencer el legado del terror? Y así, la verdad comenzó a desenredarse mientras la oscuridad las absorbía, dejando a Ana preguntándose si había errores que no podrían ser redimidos. Una nueva amenaza emergía, una cruzada eterna que iba más allá de su propia realidad. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para redimir a su familia? La habitación se desvanecía, y Ana supo que el viaje apenas comenzaba. Ana sintió que caía en un abismo interminable, la oscuridad la rodeaba como un abrazo helado. El tiempo no existía, solo el eco de sus propios pensamientos resonando en su mente. En ese instante, una chispa de luz brilló en su interior, y con esfuerzo, recordó a sus hijos, sus rostros llenos de esperanza. De repente, se encontró en una habitación oscura y fría, la misma donde había desenvuelto aquella muñeca aterradora. Miró a su alrededor, intentando encontrar a Andrés y a Sofía, pero solo había sombras danzando, burla apagada de sus temores. «Sofía». «Andrés», gritó, pero su voz se perdió entre el eco de la risa burlona que aún resonaba. La figura oscura no se había desvanecido, había tomado forma nuevamente, transformándose en la apariencia de Ana, una versión de ella misma, más joven, más vulnerable. «¿Por qué tratas de escapar de lo que eres?», le susurró su reflejo, la voz carcomida por el tiempo. «Mira a tu alrededor, todo lo que te rodea te pertenece». Ana pudo ver cada rincón de la habitación, los juguetes esparcidos por el suelo, las marcas en la pared donde los niños habían jugado. Todo lo que una vez representó un hogar ahora parecía un refugio de pesadillas. «No, tú no eres yo», respondió Ana con determinación. «No me harás dudar de lo que soy». «¿De verdad?», retó su reflejo. «¿Crees que el amor puede salvarte? Recuerda lo que has perdido. Recuerda a los que has dejado atrás». Los recuerdos comenzaron a fluir, arrastrándola a una oscura corriente de sentimientos.
Imágenes de personas que había fallado, de momentos de dolor y decisiones que le habían costado caro. La culpa invadió su mente, haciendo que su corazón se encogiera y su fuerza flaqueara. «Basta», gritó, decidida a no dejarse arrastrar por la tristeza, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, la sombra sonrió con malicia y extendió su mano hacia un rincón de la habitación, donde la muñeca yacía, sus ojos oscuros brillando como si parecieran cobrar vida. Ana sintió que el miedo la envolvía una vez más, ese objeto maldito que había empezado todo. «Tómala, Ana. Siempre ha estado allí para ti, como un recordatorio de lo que realmente eres Siseo la sombra». Una reina de la oscuridad, Ana dio un paso hacia la muñeca, su cuerpo paralizado por una mezcla de terror y fascinación. Mientras se acercaba, la muñeca empezó a moverse, como si tuviera voluntad propia. «No. No puedo», se dijo a sí misma, luchando contra el deseo de recogerla. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo, que esa muñeca era la clave. La figura oscura observaba profundamente, disfrutando de cada momento de su tormento. Ana tensó los músculos e hizo un esfuerzo supremo por resistir. Entonces cerró los ojos y recordó a sus hijos. Desesperación transformándose en amor y valor, una luz brillante que empezaba a centellear en su corazón, con un grito de fuerza inigualable, Ana rompió las cadenas invisibles que la mantenían atada a su pasado. Abrió los ojos y, con una nueva resolución, vio que la figura oscura comenzaba a flaquear, perder su forma. «No soy lo que fuiste», gritó Ana. «Soy más fuerte que el legado de tristeza. Y no dejaré que te apropies de mi vida». Al pronunciar esas palabras, una onda de energía la atravesó y, golpeando el suelo con fuerza, creó una fractura en la tierra. La sombra, asustada, empezó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera por completo, lanzó un último golpe. «El horror nunca se detiene, Ana. Tu lucha ha comenzado, pero aquellos a quienes amas serán los que paguen el precio. El sacrificio está en el aire». El eco de las palabras retumbó en su mente, y la habitación se oscureció aún más. Un nuevo terror se cernía sobre ella, una sombra al acecho que prometía regresar. Ana sintió que el miedo la invadía, pero en el fondo, sabía que no podía rendirse, que su viaje apenas comenzaba. Con un último vistazo a la muñeca, sintió una conexión antinatural, como si el juego no hubiera hecho más que comenzar. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella, Ana comprendió que el verdadero horror no era la figura, sino las posibilidades de redención que aún le quedaban por explorar. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para proteger a sus hijos? Las sombras comenzaron a cerrarse de nuevo, y un nuevo ciclo de terror se cernía sobre su hogar. Pero ahora, una nueva chispa de fuerza se encendía en su interior. Y era solo cuestión de tiempo antes de que destruyera la propia oscuridad que había alimentado en su vida. Ana se enfrentaría a sus demonios, cualquiera que fuera el costo, o al menos eso había decidido en ese momento. Pero el sacrificio, una vez más, sería la clave. Y ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar alimentaba su miedo más profundo. Estaría dispuesta a perderlo todo por su familia. La oscuridad se cernía cada vez más, y el futuro se presentaba como un abismo sin fin. El aire en la habitación se volvió espeso, una niebla negra que parecía devorar cada fragmento de luz que quedaba. Ana podía sentir que el peso de sus propios errores la aplastaba, pero había fuego en su corazón, y se aferraba a él como un salvavidas. Sin embargo, la sombra no había desaparecido por completo, la advertencia resonaba en su mente como un eco interminable. Mientras la oscuridad giraba a su alrededor, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una presencia ominosa se acercaba, y el aire se volvió más helado. Ella sabía que el tiempo se le estaba acabando. De repente, la muñeca comenzó a levitar, sus ojos oscuros destilando una malevolencia palpable. Con cada pulso de energía que emanaba de ella, los juguetes en el suelo comenzaron a moverse, como si fueran un ejército al servicio de la sombra. En un instante, se vio rodeada por figuras indistintas que murmuraban, susurrando secretos de un pasado olvidado. La angustia creció en su pecho, cada rostro eran rostros de su familia, de sus amigos, valiosos recuerdos atormentados por las decisiones equivocadas. ¿Ves lo que has dejado atrás?, preguntó la figura oculta, apareciendo de nuevo en su yo reflejado. Ellos son tuyos,
Ana. La tristeza es tu legado. Ana se tambaleó, casi a punto de caer al suelo. Las imágenes se hicieron más vívidas, su madre, sonriendo antes de que la vida la consumiera, su padre, con ojos llenos de esperanza que se apagaron con el tiempo. Las lágrimas comenzaron a brotar, combinando su dolor con un nuevo tipo de rabia. No te necesito, no necesito tu poder, gritó, levantando su voz por encima del murmullo de las sombras. Soy más fuerte que esto. Los ecos de sus palabras rebotaron en las paredes, y por un momento, la muñeca se detuvo, sorprendida ante el desafío. Ana vio una grieta de luz entre las sombras, un atisbo de esperanza que parecía burlarse de la oscuridad que la había aprisionado. Sin pensar, se lanzó hacia esa luz, dispuesta a atrapar lo que quedaba de su fe, pero justo cuando alcanzó la luz, las sombras se abalanzaron sobre ella, llenando su cuerpo de frío y desespero. Un sacrificio, Ana. Un sacrificio debe ser hecho, susurró la sombra, rozando su piel como un aliento helado. Las imágenes de sus hijos aparecieron de nuevo, más claras que nunca. Andrés, con su sonrisa traviesa, y Sofía, con sus ojos que brillaban como estrellas. Ana sintió que su corazón se rompía. Podía perderlo todo, estaba dispuesta a romper con el pasado y proteger a sus hijos a cualquier costo. Con un grito desgarrador, la figura oscura entonó un lamento profundo. Ana sintió la energía fluir nuevamente, pero esta vez no era solo su propia fuerza. Era la mezcla de amor y dolor, un fuego inquebrantable que ardía dentro de ella. Y entonces, en un impulso, estiró la mano hacia la muñeca, dispuesta a enfrentar el verdadero horror. El momento se detuvo, el tiempo pareció congelarse mientras un rayo de luz surgía de su interior, iluminando la habitación y desenmascarando cada sombra oculta. Las figuras comenzaron a gritar, desvaneciéndose ante la luz que brotaba de Ana. Pero algo en su interior la hizo dudar. ¿Qué pasaría si al tocar la muñeca desatara una oscuridad peor? Una ola de pánico la atravesó, y por un instante, se detuvo al borde de la precipitación, sintiendo la presión del sacrificio en su mente. El camino se bifurcaba. ¿Qué haría? ¿Romper con su pasado o ceder ante la oscuridad? Con cada latido, la presión aumentaba, y Ana comprendió que el velo entre lo que amaba y las sombras era un hilo delgado, a punto de romperse. El crujido de la madera la sacó de su trance. Una sombra emergió, más imponente que antes, y con una voz retumbante, dijo: los sacrificios no siempre son lo que parecen, Ana. Tus hijos serán los primeros en pagar el precio. La habitación se sumió nuevamente en la oscuridad, y la última advertencia quedó flotando en el aire. Un nuevo horror esperaba en la penumbra, y Ana sintió como la esperanza se desvanecía. Ya no había opción de retroceder. Estaba dispuesta a tomar el sacrificio, sea cual fuera el costo para su familia. Las sombras se alzaban, listas para devorar todo lo que amaba. El juego apenas comenzaba, y los dados estaban lanzados. Ana se encontraba rodeada de sombras, el aire se volvía cada vez más denso a medida que el eco de la risa del tío resonaba en su mente. En ese momento, recordó las advertencias de Marta, y la angustia la envolvió como una manta fría. Sabía que el sacrificio no era solo un concepto, sino una elección desesperada. Su vida, sus hijos, todo lo que amaba estaba en juego. Con cada latido de su corazón, la determinación crecía. No voy a rendirme, murmuró, su voz firme aún entre el pánico abrumador. Tenía que enfrentar sus miedos, y en el fondo, la luz brillaba como una chispa de esperanza entre las sombras. Se concentró en sus hijos, en su risa, en su amor. Un amor que podía desafiar incluso a la oscuridad más profunda. Las figuras a su alrededor parecían tambalearse, desconcertadas por su feroz resolución. Si el sacrificio es el precio, entonces enfrentaré mi pasado. Al pronunciar esas palabras, la muñeca comenzó a vibrar, una energía oscura y brillante pareciendo fluir de su interior. Las sombras se retorcieron, como serpientes asustadas. Ana sintió que era el momento de actuar. Con un grito de valentía, corrió hacia la muñeca, dispuesta a destruirla, a romper el ciclo de terror. Con un salto, la tomó con ambas manos, sintiendo el frío del objeto impregnado de maldad. Este es el final, gritó Ana, mientras una ola de luz resplandecía de su interior, envolviendo a la muñeca y desgarrando su esencia.
La habitación fue iluminada como un amanecer, y el tío aulló en agonía. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como un sueño aterrador que se desmoronaba bajo la luz del sol. «Mamá, ayúdanos», la voz de Sofía la despertó de su trance. Ana giró hacia sus hijos, sus ojos llenos de esperanza. Ellos eran su razón, su fuerza para seguir adelante. Con agilidad, se acercó a ellos, extendiendo sus brazos. La luz brillante aún brillaba en la habitación, y las sombras que antes habían estado amenazadoras se desvanecían en el aire. «Estamos a salvo», lo prometo, le susurró Ana. A medida que el resplandor aumentaba, las figuras demoníacas se disiparon, dejando solo un eco lejano de su risa siniestra. El tío, finalmente, se desvaneció en la oscuridad, y la presión que la había oprimido se evaporó. Ana sintió que el peso del horror se levantaba lentamente, como si un gran yugo hubiese sido apartado de sus hombros. Sus hijos se lanzaron a sus brazos, sintiendo su calor y seguridad. Ana respiró hondo, dejando que su amor por ellos llenara cada rincón de su ser. El sacrificio que había temido no era su esencia, sino su miedo. En ese profundo abismo había descubierto el poder del amor, y aquel había sido su verdadero legado. A través de todas las pruebas, Ana aprendió que a veces el camino hacia la luz se encuentra enfrentando nuestros propios demonios. Y aunque la sombra del tío había sido derrotada, sabía que siempre sería una parte de su historia, un recordatorio de la batalla que había enfrentado. Con su familia segura, Ana se despidió de las sombras. Sabía que su vida no sería fácil, pero con la fuerza del amor los guiaría a través de cualquier oscuridad. Con un último vistazo hacia la habitación, donde el terror había reinado, sintió que un nuevo amanecer se avecinaba. Ana se dio la vuelta, llevando a sus hijos por el camino de regreso hacia su hogar. Con cada paso, cada risa, sentía que las sombras se alejaban más y más. Había ganado una nueva esperanza, un futuro lleno de luz, y aunque el pasado nunca desaparecería por completo, ahora tenía el poder de controlar su destino. Y así, la historia de Ana se convirtió en un legado de amor, resistencia y valentía. La oscuridad había sido derrotada, pero brillar en la vida sería su verdadera victoria. No olvides que el viaje de Ana nos enseña a enfrentar nuestros miedos. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas escuchen estas historias. Inundalos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Hagamos que la luz brille aún más.